y un placer poder saludarles en una ocasión más aquí en la plataforma El Sonorense. Estamos en Armida Bernal en la red en la entrevista. Hoy vamos a platicar en esta entrevista correspondiente a esta ocasión. Vamos a platicar sobre un tema que el simple mortal como usted, como yo, como los que están a nuestro alrededor, no entendemos qué pasa en materia de matazón, de detención, de penas, en fin, de todo lo que viene sucediendo en materia de la inseguridad que estamos viviendo. Usted seguramente se estará preguntando, o se ha hecho esta pregunta en algún momento, dice, ¿por qué aquí en México no hay detenidos grandes capos de la droga? ¿Por qué todos los grandes capos de la droga de este país los han tenido que juzgar, primero detener, luego juzgar y darles la sentencia en los Estados Unidos? ¿Qué pasa? ¿Hay un acuerdo? No creo. ¿Qué sucede? Aquí no hay capacidad. Si ellos son los que llevan toda la droga a los Estados Unidos, ¿será que por eso se enojan los gringos? Los detienen, los capturan, los procesan y los juzgan. No sé. Pero bueno, así como yo no le entiendo y usted tampoco le entiende, he invitado el día de hoy al licenciado Víctor Félix. Él es especialista en políticas públicas, pero las políticas públicas en materia de seguridad. Y esta seguridad de la que queremos saber qué está sucediendo. Víctor, bienvenido a la entrevista. En esta ocasión me da gusto platicar contigo. Muchas gracias. Y a un tema que le entiendes, y le entiendes muy bien. Muy contento de estar aquí con usted, amiga, contigo, y pues atento. Es un tema pues relevante que nos implica en percepción de inseguridad y en zozobra a todos. Obviamente vulnera y lastima el Estado de Derecho en México y nos reduce nuestras expectativas de crecimiento y de desarrollo en todos los niveles, en el político, económico y social. Y México hoy por hoy, atendiendo la pregunta, pues está resintiendo los efectos de un cambio de política de persecución penal que se está llevando en Estados Unidos. Estados Unidos ha establecido ya un conglomerado de agencias policiales anticrimen que está ahorita capitaneada por lo que ellos denominan el New York Strike Force, donde la cabeza es el Departamento de Estado norteamericano y aglutina 35 agencias anticrimen de los Estados Unidos, incluida la DEA. A partir de la creación del Homeland Security, ellos tienen una división que es el Homeland Security Investigation, que ha montado una fuerza de tarea a nivel Latinoamérica, que es el Dorado Task Force. El Dorado Task Force en estos últimos 3 años y medio de operación está llevando a personajes vinculados al narcotráfico y política ante los jueces de distrito, específicamente en Nueva York. Lo que está sucediendo en México, que detienen capos y personajes ligados a la política, no es de manera unilateral. Está sucediendo en Colombia, en Perú, está sucediendo en Guatemala, en Honduras, sí, en diversos países. Obviamente nosotros vemos lo que corresponde a México. ¿Por qué razón? Porque hay un esfuerzo combinado de Estados Unidos de detener este recambio generacional de trasiego de drogas en Latinoamérica. Entonces eso nos está impactando directamente. Lastimosamente nos va a impactar más porque sin duda va a haber retenciones más en el futuro y eso agravará condiciones regionales de enfrentamiento de grupos armados, o sea, Víctor, que buscan prevalecer. Sí, o sea, Víctor, que Estados Unidos le hace el trabajo a México cuando pudiera decirse que es un trabajo que le hubiera correspondido haber detenido al Chapo Guzmán aquí en México, a los hijos del Chapo Guzmán aquí en México, al Mayo Zambada aquí en México. Sin embargo, vemos, y esto es lo más reciente, es lo que sabemos, el haber juzgado al que fue el fiscal en la época de Calderón, a García Luna, lo tienen en Estados Unidos, lo encarcelan y lo procesan y lo juzgan. Es decir, ¿está haciendo el trabajo Estados Unidos lo que le toca a México? Parte, y también está haciendo su trabajo de defender a su ciudad. A su ciudad, claro. ¿Por qué razón? Ahorita tenemos una pandemia en Estados Unidos, una endemia que es la crisis del fentanilo,
que se ha llevado más o menos en estos, con todo respeto lo digo, son personas, unos 300,000 personas han fallecido por el trasiego del fentanilo a Estados Unidos. Por el consumo. Por el consumo. Entonces, el continente americano está dividido en zonas de producción, que es Sudamérica, la zona logística, que es México, Panamá, y la zona de consumo, distribución, que es el gran mercado norteamericano, parte de Canadá. Luego entonces ellos están irrumpiendo, tratando de preservar sus valores y su estatus como Estado. Están irrumpiendo en las cadenas de producción en Sudamérica. Están irrumpiendo en las cadenas logísticas que están en México y en Panamá, es decir, el trasiego de la droga, y evidentemente tendrán que hacer algo porque ellos no escapan de esta responsabilidad. Si bien es cierto, en Estados Unidos no podemos encontrar los cárteles como tal, se conocen en México, porque el modelo de distribución de la droga en Estados Unidos es de tipo retail, es decir, pequeñas agrupaciones regionalizadas o partes de la ciudad divididas que distribuyen en un modelo de minoristas la droga. Lo importante en Estados Unidos, por eso que tampoco vas a ver que detengan un capo norteamericano. No, exacto, porque todos son pequeños distribuidores. Son pequeños distribuidores. Sí. Lo que sí tienes y debe de detener Estados Unidos son los operadores financieros. Porque ese pequeño minorista, haz de cuenta, yo lo identifico mucho como el Tupperware. Sí. O sea, nosotros que vendemos en la colonia, el catálogo del Tupper, pero el Tupper va y se entrega a un almacén, en una cuenta se concentra el dinero y nosotros nos quedamos con la ganancia de la venta del producto que nos toca. Pero ese almacén igual funciona, del dinero, sí, el dinero igual funciona en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos se deben de seguir los activos. Por eso es que hoy por hoy estamos resintiendo en México, no resintiendo porque al final de cuentas es benéfico, un delincuente fuera de nuestras calles, pues es una oportunidad de crecimiento y desarrollo para el país. Fíjate qué irónico, pero un delincuente en las calles es benéfico. No es benéfico. No es benéfico para nuestro país. O sea, un delincuente extraído de las calles, es benéfico para nuestro país. ¿Por qué razón? Porque estaríamos soportando con mayor fuerza el Estado de Derecho, que ahorita es lo que se ve vilipendiado, y obviamente la inestabilidad regional en función de la inseguridad pública que se vive, porque hoy estamos transitando en México en regiones muy específicas como Michoacán, los Altos de Jalisco, no se hable de Culiacán, en Sinaloa, partes de Tamaulipas, el desierto de Altar. Aquí mismo en Sonora. Se están viviendo, exactamente, el desierto de Altar, se están viviendo conflictos que se denominan híbridos, porque son conflictos bélicos, pero que no están siendo desarrollados por ejércitos como tales, sino están siendo desarrollados por civiles armados, que se pelean entre sí y que en diversos momentos pelean con la autoridad. Y la autoridad pues prácticamente pareciera, Víctor, que está nada más de observadora, porque vemos que llegan elementos ahora de la Guardia Nacional y es muy poca la actividad, y el mejor ejemplo que tenemos es aquí con los vecinos de Sinaloa, donde ya casi prácticamente 2 meses en una guerra campal, y ya se salió de la ciudad de Culiacán, donde la gente está viviendo momentos de terror de 24/7 en Sinaloa. Y sobre todo la cegación plena de la actividad económica. Exacto, también. Nuestros ciudadanos una cosa va llevando a la otra. En Culiacán, en Mazatlán, en Quilá, en Santiago, ya en todas las periferias de Culiacán ya están viviendo pues la nula ganancia. Hoy conocemos por redes sociales, por los medios de comunicación, cómo se desocupa un mall entero, o sea, un centro comercial. Centro comercial, ¿cómo se desocupa? Porque hay una amenaza directa. Toda vez que ese centro comercial se dice que es propiedad de uno de los grupos en pugna, y uno de los grupos dice, desalojen ahí porque lo vamos a quemar, porque es propiedad. Entonces estamos viendo ese tipo de noticias. Entonces, como un grupo delictivo lanzan volantes amenazando lo que le pueda llegar a pasar al mismo gobernador, que el gobernador está impávido, obviamente sin hacer absolutamente nada en Sinaloa, ¿no?
Porque no tiene la fuerza de tarea suficiente. Pero Miguel ni nadie pareciera, ¿no? Nuestro país se ve inmerso en una circunstancia donde tenemos una Policía Nacional Federal, que es la Guardia Nacional, que está en génesis, o sea, está naciendo, está creciendo. Todavía ni siquiera es policía primer respondiente la Guardia Nacional, no tiene sus atributos. Y cuando ha respondido mal. Tampoco tiene esa capacitación. ¿Qué es ser policía primer respondiente? Que como organismo de aplicación de la ley pueda atender a las víctimas o pueda atender el hecho que se está desarrollando, levantar los famosos informes, los IPH. Hasta ahorita la Guardia Nacional no tiene esos atributos, por lo tanto todavía no tiene esa capacitación, y vemos lo que la gente observa a nivel nacional. Una Guardia Nacional que es periférica, que es perimetral, que solamente cubre un área donde se ha sucedido un crimen o patrullea una ciudad, dejando la carga a la cadena más débil de nuestras policías, que es la policía municipal, que si bien es cierto es la que mayor número de elementos tiene a nivel nacional, las policías municipales, también es la parte más débil de la cadena. Y la más desprotegida de la policía. Por todo, desde el sueldo a la preparación y al equipamiento. Y que vive en la comunidad. Que lo conoce uno. Que lo conoce. El policía municipal debe ser por sí y per se un policía preventivo. No puede ser un policía investigador por esa inmersión que tiene la comunidad. Es fácilmente detectable. ¿Quién sí debe ser un policía investigador o de operaciones especiales? Bueno, un policía estatal. En el caso de Sonora, pues tenemos la estatal preventiva, tenemos la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, pues que trabajan para Fiscalía, o ya en su defecto una Fuerza Federal de Tarea, como lo debe ser la Guardia Nacional. Sí. Luego entonces, Víctor, estos que estamos viendo que sucede, vuelvo con el tema inicial de esta conversación, lo que hemos visto en los últimos tiempos que ha sucedido en Estados Unidos con los capos, los narcos, los políticos relacionados con el narco que están detenidos, procesados y juzgados en Estados Unidos, no lo veremos en México porque nos pasamos 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde no vimos la detención de una garganta grande y sin embargo en Estados Unidos sí. Aquí se voltean para otro lado cuando pasa por enfrente de ellos, ¿o qué sucede? Hoy hay indicios muy claros de un cambio en la política de persecución criminal, aunque no esté dicha de manera formal, pero por ejemplo estamos viendo a un ejército que está repeliendo agresiones. En esta semana hubo 2 enfrentamientos que dejaron 11, 19 muertos, obviamente en el sureste mexicano, en Michoacán. Entonces estamos viendo cosas de aplicación de la ley o de retaliación del fuego, de los balazos. Estamos viendo un accionar más operativo. Sí, ¿tú crees que vaya caminando por algo diferente a lo que vimos el sexenio pasado? Creo que sí, porque cuando estás en alta mar, si tú ves un ave, lo mínimo que debes de tener la certeza, aunque sea una sola ave, es que la tierra está cerca. Está cerca, exacto. Entonces, aquí yo lo voy a dimensionar de manera distinta en el sentido de aquel dicho de que una golondrina no hace verano. Pero un ave, cuando uno está perdido en alta mar y que se ve un ave, veamos hacia dónde vuela, para allá está la tierra. Entonces estos 2 indicios que se dan en Guerrero en estos 3 días recientes, lo que se está viendo de operaciones focalizadas de la Marina específicamente en Culiacán, pues sí, evidentemente no son suficientes por el cúmulo de actos que está haciendo la delincuencia organizada, pero sin duda que podría dejarnos ya al menos un acto de fe de que las cosas podrían variar. Porque antes intuíamos que era un enfrentamiento entre grupos por la zona, pero hoy tenemos la seguridad que lo que sucede en cada una de estas ciudades, de estos estados, tenemos la seguridad que es el enfrentamiento por la zona. Y creo que la presidenta Claudia Sheinbaum la ha recibido una serie de acciones muy fuertes, muy sangrientas, pues. Es decir, ha sido muy determinante lo que viene sucediendo, como diciendo, ¿acaso será el sello del gobierno federal esto que estamos viendo? ¿O acaso es el resultado de la mano dura que vamos a ver
que es necesaria en los próximos años? Dímelo tú. Sobre todo la imperiosa necesidad de la aplicación de la ley. ¿Por qué razón? Hoy el narcotráfico se ha convertido en una delincuencia organizada. La delincuencia organizada no solamente se dedica al trasiego de drogas. No, ya está muy enredada con muchas cosas. Irrumpe la actividad económica. Y tenemos casos muy específicos, lo del limón, lo del aguacate, el control del pollo. Pero también nos vamos al turismo, al comercio menor, mayor. Entonces, tenemos que volver a regular las actividades en sociedad. Y creo yo que sí se van a dar pasos, como se están viendo, como te digo, el ejemplo del ave cuando estamos perdidos en alta mar. Sí se están viendo ejemplos porque de otra manera el Estado no se comprendería. La función del Estado y el único monopolio que el Estado tiene para hacerlo es la fuerza. Si otra entidad tiene la aplicación y el uso de la fuerza, el Estado simple y sencillamente no existe. ¿Será conveniente lo de la Guardia Nacional identificada, focalizada en un solo cuartel, es decir, dependiendo de una sola cabeza, en este caso del ejército? Es decir, ¿tú crees que vamos a tener buenos resultados, no como los del sexenio pasado? Debo de ser optimista porque es lo que tenemos. Es lo que tenemos, exactamente, no podemos estar... Lo que sí, como analista, yo incidiría en la necesidad de la especialización de la Guardia Nacional. Hoy tenemos claras fallas, ya hablé de una, sí, que no son policía primer respondiente, es decir, no tienen la capacitación para acciones en seguridad pública, pero también necesitamos un cuerpo especializado en control de carreteras. Desapareció la Policía Federal de Camino en nuestras carreteras, están en la mano de Dios. Están en el terreno aéreo. Como Dios no puede andar en tantas partes, Entonces necesitamos que la División Camino de la Guardia Nacional se especialice. ¿Por qué razón? Porque de esa manera empiezas a poner orden en la logística nacional, en la movilidad de los ciudadanos. La percepción le interesa para discurso a los políticos, no a los policías, no a los agentes de aplicación de la ley, y mucho menos a los analistas. La realidad siempre es más cruda que la percepción. Hoy, por ejemplo, nos pueden decir, nuestra percepción de seguridad aumentó 3 puntos. Sí, pero aumentó 34% los delitos del fuero común. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo 300 más robos, que esa es la realidad, que el mes pasado, a distinto de que nos digan bajó 3%, la percepción simplemente tiene que ver con una normalización de la criminalidad. Y finalmente, Víctor, el tener un García Harfuch, yo creo que también da cierta tranquilidad, ¿no? Imagínate, comparada con la secretaria de seguridad que tuvimos en el sexenio pasado, donde la sacaron de una oficina para ponerla como secretaria de seguridad, que hoy, entonces, es decir, confiar en él yo creo que es lo único que nos queda, ¿no? Coincido, porque el primer mensaje positivo que yo vi en la presidenta Sheinbaum fue la calidad técnica de muchos de los nombrados a los puestos, y Omar Harfuch, que me place haber tenido de haber sido su compañero en un diplomado que alguna vez tomamos en la muralla allá en la Fiscalía General de la República, sin duda es una persona que entiende de políticas públicas en seguridad ciudadana, sabe lo que es el policiamiento proactivo, que es lo que le hace falta a muchas regiones de nuestro país hoy. Víctor, la verdad que es interesante conocer esos posicionamientos, estas opiniones tuyas, porque eres un analítico de estos temas, y creo que como decíamos al principio y lo decías tú muy bien, pues esto es lo que tenemos y hay que tener la esperanza y la seguridad de que las cosas tienen que ir por buen camino. Así sea. Gracias, Víctor. Seguiremos en otras conversaciones sobre las temáticas que nos interesa a todo el ciudadano. No, agradecido siempre y atento a sus consideraciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Gracias también a quienes nos hacen posible la realización de este espacio Armida Bernal en la red, la entrevista, aquí en la plataforma El Sonorense. Hasta la próxima.